Entonces mi nacionalidad es suiza. El último grado que tuve es el gimnasio, como lo llamamos aquí, gymnase en francés, que es como equivalente a la high school. Y ahorita voy a comenzar el tercer año de bachelor en la universidad. Entonces la educación en mi país es como un poquito complicada. O sea que hasta los 15 años tenemos escuela obligatoria, pero a los 12 años ya nos separan en dos vías, o sea, la vía preuniversitaria y la otra vía donde uno va más a hacer como internship y ese tipo de cosas, menos académico. Y ya a los 12 años entonces nos separan y de ahí sigue 3 años, donde uno está o en la vía preuniversitaria o en la otra. Y de ahí los que terminaron con la vía preuniversitaria pueden ir a la high school, o sea, entonces los que terminaron con la vía preuniversitaria pueden ir a la high school, o sea, lo que llamamos gimnasio, y de ahí también son 3 años y de ahí uno se puede ir a la universidad. Para la otra vía también son 3 años hasta los 15 años y de ahí los alumnos van a hacer lo que uno llama más un internship, en francés es un aprendizaje, o sea, el equivalente de learning en alemán. Y ahí los alumnos estudian 2 días por semana y trabajan 2-3 otros días en una empresa que los forma. Y así pueden aprender cómo es el trabajo antes de trabajar a 100%. Y eso también dura 3 años. Y de ahí se puede, o sea, allá en ese tipo de vía también hay varias otras pequeñas vías, o la general o la de maturité, como llamamos. Entonces en la de maturité, después de los 3 años de internship, se puede hacer una alta escuela, que ellas también te pueden dar un bachelor y un máster después. Es como una segunda opción a la universidad, pero es un poquito menos académico y más práctico, pero también con bachelor y máster. Pero ahí ya no hay doctorados. Y los de la vía general, ellos después de los 3 años se van a trabajar directamente. Así es. Y yo creo que es todo para ese punto. Entonces las ventajas de la educación en Suiza diría que es gratis y que todo el mundo puede acceder a los estudios. Y aunque nos separan 2 vías a los 2 años, hay varias pasarelas, como se llama aquí, para subir al nivel superior. O sea que la vía preuniversitaria y la vía general no son del mismo nivel. La vía preuniversitaria es más alta que la vía general. Y cuando uno está en la vía general, uno puede hacer pasarelas para pasar a la preuniversitaria. O más tarde también. Y la otra vez, sí, son las ventajas. Para las desventajas, diría, la primera desventaja es que no tenemos como una educación que es nacional. La educación que yo estoy explicando es la educación que tenemos en mi departamento, pero la educación cambia entre departamentos en Suiza. O sea que no tenemos el mismo sistema educativo en todas las ciudades suizas, en todos los departamentos. Yo no tuve el mismo sistema que unas amigas que yo tengo ahorita en la universidad. Por ejemplo, hice 3 años de gimnasio y una que viene de Ginebra hizo 4 años, porque allá son 4 años. Y en Valais, otra región suiza, son 5 años. Entonces, ahí es una desventaja porque no es como un sistema unido. Pero eso hace parte del esqueleto suizo, de tener su independencia en regiones. Otra desventaja sería que el sistema de 2 vías que yo expliqué antes, porque a veces a 2 años los alumnos no tienen la motivación suficiente para querer hacer buenas notas y para terminar en la mejor vía, y eso los puede penalizar toda la vida. O sea, que
2 años a veces es muy temprano para decir si uno va a ir a la universidad o no. Entonces eso no estoy muy de acuerdo. Y aunque hablé de las pasarelas, sí es una buena opción, pero los alumnos necesitan estudiar años más para esas pasarelas. Entonces también toca mucha motivación para hacerlas. Y ya, esas son las desventajas. Para lo que es de la calidad de la educación suiza, yo diría que sí es de muy buena calidad. Aprendemos varios idiomas, como nuestro país tiene 4 idiomas nacionales, 3 que son utilizados en mayoría. Y entonces en mi región aprendemos el francés, que es nuestro idioma, el alemán y el inglés. Y se puede aprender el italiano también si uno quiere, pero es opcional. Y las escuelas públicas en Suiza son las que tienen un buen nivel, o sea que entre privada y pública no hay mucha diferencia, aparte el precio, y en vez de ser 20 en una clase son 12 para poder explicar mejor, pero en sí uno termina con el mismo nivel. O sea, lo que cambia es si uno va en escuelas internacionales donde ahí ya son bilingües totalmente. Y lo que cambiaría es, como lo diré antes, ese sistema de 2 vías, que no me parece optimal, porque ya 2 años es muy temprano para mí para escoger el futuro de su vida. Uno no se da cuenta. Y además, aunque cuando uno está en la vía preuniversitaria, a veces uno no quiere ir a la universidad, uno prefiere algo más práctico y ir en altas escuelas. Y ahí también uno puede tener un bachelor o un máster, pero el problema es que cuando uno está en la vía preuniversitaria, los profesores no hablan de esa opción. Ellos quieren que uno vaya a la universidad y no en las altas escuelas. Entonces eso también me parece problemático. Y la escuela obligatoria es hasta los 15 años en Suiza, o sea, después de 11 años de estudios. Y eso lo llamamos escuela obligatoria, el diploma de escuela obligatoria.